En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Han pasado 8 días de la resurrección del Señor y hemos escuchado en el Evangelio de hoy, Evangelio según San Juan, estas palabras de Tomás, del apóstol Tomás, que no quiere creer en el testimonio de los demás apóstoles y de las mujeres que han visto a nuestro Señor resucitado. Si no veo en sus manos la herida de sus clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré. El último de los apóstoles en recuperar esta fe que nuestro Señor Jesucristo resucitado le va devolviendo a cada uno de ellos. Así estaba entonces el alma, esa era la situación del alma del apóstol Tomás. Y nuestro Señor, como hemos escuchado en el Evangelio, también se somete, por así decirlo, con esa humildad que lo caracteriza, a estas condiciones. Y Él mismo le devuelve la fe. Mete tu dedo aquí y mira mis manos. Dame tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Y entonces Tomás hace precisamente esta confesión tan hermosa, ¿no? Señor mío y Dios mío, que ha pasado la historia, Señor mío y Dios mío. Un acto de fe, un acto de humildad enorme, ¿no? De fe porque ve a Cristo resucitado, pero cree en Dios, ¿no? Que ha obrado precisamente esta resurrección de su humanidad nuevamente. Señor mío y Dios mío. Solo Dios puede devolver la fe. Solo Dios puede devolver la fe. Podemos quizás imaginarnos en estos 8 días después de la resurrección de nuestro Señor, como Pedro, el primer papa, ¿no es cierto?, le trata de convencerlo al apóstol Tomás de que él ha visto, ¿no es cierto?, al Señor. El resto de los apóstoles también, las mujeres, María Magdalena, las otras mujeres, y principalmente Nuestra Señora. Seguramente ella lo llamó a Tomás, no digo para llamarle la atención, porque sabemos cómo es Nuestra Señora, ¿no? Pero sí para persuadirlo, para hacer todo lo posible para abrir ese corazón duro, que no quiere creer, que pone condiciones a Dios, ¿no? Y sin embargo nadie le puede devolver la fe, solamente Dios nuestro Señor, solamente Cristo resucitado es el único que puede devolver la fe. En primer lugar, precisamente porque la fe es un don de Dios, no es un don nuestro. Es un don de Dios, es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestras almas. Infundida significa derramada, ¿no?, de lo alto. Nadie da lo que no tiene. Ninguno de los apóstoles, ni siquiera la Santísima Virgen María, puede dar la fe. Ella, por supuesto, puede merecer esta gracia, ¿no?, porque es mediadora de todas las gracias, la Santísima Virgen María. Puede disponer el corazón del apóstol Tomás y de todos los hombres para que reciban las gracias, ¿no? Pero, como lo vemos, precisamente es solamente Dios el único que devuelve la fe. Virtud sobrenatural, virtud infusa por Dios. Nosotros la hemos recibido el día del bautismo, algunos quizás siendo muy pequeños, bueno, otros en otras circunstancias, pero hemos recibido esa virtud, ¿no es cierto?, junto con las demás virtudes infusas y con la gracia, por un acto de Dios. Derrama Dios nuestro Señor su gracia en nuestras almas y con ella la fe y las demás virtudes. Aquel que pierde la fe, seguramente ninguno de los que está acá, me imagino, pero el que la pierde a la fe por una herejía formal y pertinaz, ¿no? Entonces, esa situación en la cual se encuentra esa alma, solamente la puede recuperar porque Dios nuevamente se la vuelva a dar. Y nosotros no podemos hacer nada, simplemente disponer al hereje para que se convierta, ¿no? Rezamos por la conversión de los herejes, quizás en nuestra familia hay ateos, hay herejes, hay personas que perdieron su catolicismo y han abrazado una falsa religión.
situación dura, ¿no? En cada una de nuestras familias quizás, o en la que sea, ¿no? En la iglesia, herejes hay en la iglesia, siempre los han habido, ¿no? ¿Cómo recupera el hereje la fe? Porque Dios se la da, se la devuelve. Solamente Dios, nuestro Señor, puede realmente infundir nuevamente la fe. Por supuesto, esa alma se tiene que humillar, tiene que abjurar, tiene que confesarse, y nosotros lo único que podemos hacer es disponer esas almas, ¿no? Como Pedro, a Tomás, como las mujeres, a Tomás, como el resto de los apóstoles, a Tomás, como la Santísima Virgen María, ¿no? Disponer el corazón de los herejes para que se conviertan. Quizás cosa difícil, quizás cosa fácil, hay que ver en cada circunstancia, pero indudablemente que si no hay un diálogo, imposible, ¿no? Si nos encerramos y no queremos ayudar a los demás, imposible. De todos modos, es una virtud infusa, la tiene que volver a derramar en nuestros corazones nuestro Señor Jesucristo, solamente, Dios, ¿no? Eso nos llena también de esperanza, porque no podemos dar lo que no tenemos, evidentemente, ¿no? Podemos conservar la fe y podemos colaborar y debemos colaborar con nuestro Señor Jesucristo para que las almas recuperen la fe, para que los herejes abandonen su herejía, para los cismáticos abandonen su cisma, para aquellos que han dejado su catolicismo y han seguido una falsa religión vuelvan al redil, ¿no? Eso sí, colaborar con Dios nuestro Señor y ir disponiendo los corazones. Primero por la oración, porque de nada sirven las argumentaciones para convertir un corazón, ¿no? Como decimos, la Santísima Virgen María sin duda que no andaba con argumentos con el apóstol Tomás. Quizás Pedro, quizás, no sé, alguna de las mujeres, qué sé yo, taladrando la cabeza, no sé. No, la Santísima Virgen María sin argumento, ¿no? Rezando. Bueno, así también nosotros, solamente nuestro Señor puede devolver la fe. Y también hay otra acción que hace Dios, ¿no? Que hace Dios y hay que reconocerla. Lo hemos meditado y lo hemos celebrado el viernes pasado, ¿no? Cómo nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y ofreció su sacrificio por la Iglesia. San Pablo dice que Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5. San Pablo a los Efesios, capítulo 5. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola con el lavado del agua en la palabra de la vida, para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, y para hacerla santa e inmaculada. El amor de Cristo por la Iglesia. Solamente Cristo resucitado puede devolver la fe. Solamente la Iglesia, que está pasando por una crisis de fe muy grande, solamente la Iglesia va a salir de esta crisis por el amor de Cristo. Así como nosotros solamente podemos disponer a las almas para recuperar la fe, para que se vuelvan a abrir a la acción de Dios, a la infusión de la fe, así también nosotros no podemos salvar a la Iglesia. Es el amor de Cristo el que salva a la Iglesia. Cristo amó a su Iglesia, dice San Pablo. ¿Podemos colaborar? Sí. ¿Y debemos colaborar? Sí. A ese amor de Cristo, por supuesto, y tenemos que hacer todo lo posible para que, junto con Cristo, hagamos algo para que las almas se salven. Pero en definitiva, si Cristo no ama a su Iglesia, todo estaría perdido, es evidente. De las crisis se sale solamente por el amor de Cristo, por su Iglesia. De la crisis siempre se ha salido en la historia de la Iglesia por el amor de nuestro Señor, por ese sacrificio del Viernes Santo. Los santos han colaborado, los santos se han unido al amor de Cristo, pero si Cristo no hubiera amado a la Iglesia y no se hubiera entregado por ella, vanos serían todos los esfuerzos nuestros, incluso si fuéramos los más grandes santos. Creo que se entiende, ¿no?, la distinción. Tenemos que colaborar, sí, pero el único que devuelve la fe a la Iglesia es Cristo,
como lo hace con un fundamento de la iglesia, un apóstol. El único que salva a la iglesia es Cristo, porque su amor es el único que la puede salvar, ¿no? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, dice nuestro Señor Jesucristo. Y esa promesa de indefectibilidad de la iglesia durante tantos siglos, ¿en qué se basa? ¿En nuestro amor? ¿En nuestra fe? ¿En el amor de todos los católicos? No, solamente en el amor de nuestro Señor. Si nosotros no podemos asegurar nada, podemos y debemos colaborar, evidentemente, pero solamente es el amor de nuestro Señor Jesucristo el que salva a la iglesia. Entonces, eso también nos llena de esperanza. Estamos en una crisis, sí, pero no hay que alimentar pensamientos pesimistas, ni de celo amargo, y andar investigando fuentes que lo único que hacen es dar una visión muy humana de la crisis, que desconocen estas palabras de San Pablo o no las meditan como tienen que ser, ¿no? Cristo amó a su iglesia y la sigue amando y se entregó por ella, y por eso va a durar hasta el fin de los tiempos y se va a levantar de todas las crisis, porque el amor de Cristo la va a levantar. Entonces, no veamos, ¿no?, con ojos muy humanos, sin un espíritu sobrenatural, sin ver que realmente es Cristo el único que puede devolver la fe y el único que puede salvar a la iglesia. Pongamos indudablemente nuestro grano de arena, hagamos todo lo posible para que nuestros seres queridos, para que en la iglesia los herejes vuelvan, para que los hombres de iglesias vuelvan a confesar la fe, si no la tienen o si la tienen disminuida o por miedo, ¿no? Y saber entonces que precisamente es el amor de Cristo lo que nos da esperanza. Entonces la iglesia se va a salvar, es evidente, como siempre se ha salvado de todas las crisis. Esta no es sino una más, quizás muy profunda, no importa, está el amor de nuestro Señor, que se ofreció a sí mismo por su iglesia, para purificarla, como dice San Pablo a los Efesios, para presentársela sin mancha, sin arruga, santa e inmaculada. Nosotros no podemos hacer más que unirnos a ese amor de nuestro Señor por el bien de la iglesia, sabiendo de que estamos soportados y sostenidos por ese amor indefectible de nuestro Señor. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen María que seamos tan suaves como ella para convencer a este mundo, ¿no?, de su pecado, para vencerlo con el amor, con la fe, con las virtudes infusas que tienen que recibir de parte de Dios y que nosotros simplemente tenemos que colaborar y disponer los corazones para ello. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.